Perfecto. Bueno, vamos a empezar con los que estamos ahorita. Buenas tardes, qué gusto. Este va a ser un encuentro chiquito. Solamente vamos a tener esta semanita para poder compartir este grupo pequeñito. Temas súper interesantes respecto al manejo de la parte del trabajo con estudiantes. Este es un curso remedial solicitado directamente por Recursos Humanos y Evaluación. Y es un curso en el que vamos a tener la oportunidad, como es un grupo más pequeño, de poder conversar respecto a circunstancias, experiencias o trabajo que hemos tenido con los estudiantes y que pueda de pronto de alguna manera manejarse con mejores estrategias. Está muy enfocado a lo que es la parte de uso de plataforma, pero también el manejo de ambiente virtual de aprendizaje con el estudiante de manera general, ¿sí? Así que lo que esperamos ahorita, sobre todo, es poder conversar con ustedes, saber cómo nos va con el trabajo con los estudiantes y dónde tenemos un poquito más de dificultad. Y ahí vamos a ir aceptando un poquito, ¿sí? Como es un grupo pequeñito, vamos a ver caritas de voluntario. Edgar, tienes carita de voluntario. ¿Qué fue lo que se te hizo más difícil, querido Edgar, en este último semestre en el trabajo con tus estudiantes en plataforma? Con los estudiantes no tanto, con las autoridades era el problema. Ya, con ellos fue mejor que tengamos esa certeza, pero los chicos entonces estuvieran tranquilos, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay una cosa que yo soy docente de medicina Ya, y hay una cosa que creo que no está dosificada, que es la cantidad de aulas y la cantidad de insumos que tienen los estudiantes en plataformas virtuales y que además en determinados niveles tienen que completar en la parte presencial. sí, Entonces, por ejemplo, yo soy docente de los últimos niveles y tengo una clase teórica 2 horas, 3 veces por semana. Ellos tienen que revisar un caso, pero tienen que revisar muchísima bibliografía. Pero además de mi clase, tienen otras clases que también tienen que manejar aula virtual, que también algunos docentes veía yo que les ponen 2, 3 videos, pero de más de 30, 40 minutos de duración, más documentos, más sopa de letras, más... Toda la mañana pasan ya en sus actividades de práctica. La tarde pasan en clases. ¿A qué hora hacen? claro. Y Entonces, en el aula que yo tenía, por ejemplo, yo les compartía bibliografía, una evaluación y ocasionalmente algún tipo de foro. perfecto. No les compartía nada más. Y las calificaciones, excepto en materias como, por ejemplo, algún caso que era de dermatología, que bueno, ahí había imágenes, había que nos poníamos de acuerdo con el otro tutor y había algunas cosas, inclusive infografías así pequeñas, pero no era de estar haciendo demasiado. Entonces, Perfecto, el aula virtual que yo tenía 3, 4 actividades máximo en la semana. perfecto. Una aula desnutrida, según Ahí te voy a evaluador que interrumpir tuve. te voy a interrumpir un ratito, querido Edgar, porque acabas de mencionar algunos puntos súper importantes. Y es súper enriquecedor tener esta perspectiva desde el punto de vista del docente con otros docentes para compartir a ver qué pasa. O sea, ¿es en realidad un aula desnutrida, como la mencionas tú, o no necesitaba tener un tratamiento como el resto de materias? Valga la oportunidad, vamos a analizar esto. Le voy a pedir únicamente, tengo una compañera, ya, perfecto. Tú mencionaste tres palabras que me quedaron a mí súper claras, la cantidad de recursos que ponemos en el aula. Cuando nosotros hablamos de un espacio virtual donde yo voy a trabajar con mis estudiantes, no es cantidad, sino es calidad, ¿no es cierto? Porque tú mencionabas ahorita, querido Edgar, algún tema de dermatología, de la materia relacionado con un Y tema dermatología, en la cual sí dermatología. necesitaba Los imágenes. estudiantes pueden poner clic en el internet y cuántos millones de archivos les van a salir sobre cualquier tema. Lo específico que tienen que encontrar el punto de diferencia está en dos áreas. Primero, encontrar un espacio de aprendizaje organizado. Eso es súper importante. Y segundo, encontrar materiales de calidad. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos un ambiente organizado, vamos a irnos un poquito a cómo aprende el cerebro.
El cerebro, ustedes saben, se distrae súper rápido, ¿no es cierto? Siempre está buscando estímulos. Cuando entra a un espacio de aprendizaje virtual, a un aula virtual, y encuentra miles de archivos o una tipa de contenidos, empieza automáticamente a distraerse. ¿Por dónde empiezo? ¿Esto es obligatorio? ¿Con quién hago? ¿Hasta qué fecha tengo que hacer? Y entre esas preguntas los perdimos. La organización es súper importante, no la cantidad. Como bien menciona Edgar, cuando un estudiante entra a mi espacio virtual, tiene que encontrar material súper selecto. O sea, esta lectura, o sea, lecturas hay en todas partes, pero esta que sacó Juan Fernando es la específica, la mejor, o sea, lo preciso está ahí. Tengo un profesor en Derecho que les pone los materiales a los chicos y en cada módulo les pone un video de 1 minuto, explicándoles, chicos, en esta semana les puse esta lectura, aquí hay unos 2 puntos buenísimos en la página, ni sé cuantito, y les recomiendo también tomar en cuenta estos otros elementos de tal material. Esa guía no tiene impacto solamente desde la parte de organización, sino también desde la parte emocional. Voy a apelar aquí a algo súper importante y no quiero que les suene romántico, pero uno aprende más donde se siente mejor, donde siente compañía, donde siente que es parte de un proceso. Yo entro a la clase de Pablo Carpio, o sea, Pablo sabe quiénes son sus estudiantes, qué estamos haciendo, qué tipo de trabajo estamos organizando. Sentirse parte de ese grupo es importante, identificar, como bien decía Edgar, saber qué nomás tienen que hacer los chicos, qué cantidad de deberes. ¿Nos sirve a nosotros que los estudiantes hagan tantos deberes y tantos trabajos cuando están cansados? ¿Qué opinas tú, querido Pablo? ¿Habla aprendizaje cuando se les sobrecarga de materiales a los chicos? El problema, diríamos que es el proceso, ¿no? El material debe estar articulado, ¿no? El material aislado eh, no genera, sino muy limitadamente. Entonces tiene que haber un proceso, si hay un artículo, tiene que haber una guía de preguntas, si hay un video, hay igual sentido, ¿no? Pero tiene que estar articulado a los objetivos de la clase, tiene que estar articulado a un proceso participativo. Creo que el reto es cómo los estudiantes participan. Entonces, cada vez tenemos que luchar con los alumnos que a veces están cansados, los alumnos en medicina están muy cansados, tienen altas cargas, tienen a veces el celular al lado, hay adicción al celular, o a veces un computador. Entonces, se está trabajando y siempre el reto es cómo generar un proceso de reflexión y que ese cerebro que tú lo mencionas no esté distraído. Entonces hay mil fuentes hay estas fuentes de distracción. Y en Entonces el todas material partes. debe estar articulado, debe ser motivador. Si es un video de 1 minuto, como se ha dicho, debe ser motivador, pero está articulado a un trabajo, a unos objetivos, a unas preguntas, a una revisión. Ahora yo cambié, por ejemplo, y decidí trabajar luego de la introducción de unos 20 minutos, hacer una revisión con los chicos de materiales, porque les vi cansados. Entonces, bueno, entonces vamos a buscar que participen, entonces a revisar artículos y qué es lo que encuentran, ponerlos en común, irlos comentando. El reto es cómo se hace lo más participativo, porque es esa actividad magistral de que el profesor lo sabe Eso ya todo, no. Sí. no cabe, ¿no? Eso sí no nos Entonces, funciona, querido Pablo, como bien mencionas tú, ya la clase magistral o el pasar solamente monólogo no nos sirve y ahí es donde la tecnología tendría que apoyarnos, Rommel, ¿sí o no? Pero para que la tecnología nos apoye tenemos que tener súper en claro qué quiero hacer yo con el estudiante. Cuando les pongo, por ejemplo, fíjense ustedes, una cosa es que Pablo les diga a los estudiantes, vamos a hacer una investigación de un tema X. Los chicos pueden entrar a buscar en el teléfono y se pueden ir por cualquier parte, ¿sí o no, querido Pablo? Pero cuando Pablo les dice, vamos a hacer una investigación y vamos a buscar solamente de este tipo de bibliotecas académicas y después de eso ustedes van a hacer un pequeño mapa mental, cambia todo el proceso educativo que ustedes plantearon a los estudiantes. Absolutamente cambió. El momento que Pablo les dice, vamos a leer, investigar y hacer un mapa mental, estoy ya
aludiendo a hacer actividades para desarrollo intelectual. Un mapa mental que nos puede resultar una cosa súper sencillita, una nube de palabras, querido Rodrigo, que puede ser lo más simple del mundo. ¿Qué es una nube de palabras para un estudiante? Es aplicar procesos de jerarquización, de introyección, de proyección, de análisis, de síntesis. Es decir, cuando Rodrigo les dice a los estudiantes que hagan eso, no les está pidiendo únicamente que hagan la nube de palabras, sino que les está pidiendo desarrollar habilidades intelectuales. Y eso marca la diferencia. Cuando yo quiero enseñar algo a un estudiante y tengo clarito qué es lo que quiero que aprenda y qué destreza intelectual, voy a apelar mucho a estas palabras. ¿Qué habilidades y destrezas intelectuales? Porque nosotros como profesores ya no tenemos el rol de un profesor hace 30 años. Yo siempre les he puesto como ejemplo, creo que estuve en una charla mía, Juan Fernando, y les decía, los profesores hace 20, 30 años éramos dueños del conocimiento. O sea, teníamos el librito nosotros, o teníamos la información en nuestras manos. Entonces, si algún estudiante quería aprender alguna cosa, nosotros le compartíamos ese conocimiento. Ese era el rol del profesor. Pero ahorita las clases que damos toditos, incluyendo esta, está en el internet. Y está en animación 2D, 3D, con muñecos, con todo hermoso está por ahí. Entonces, yo como profesor no puedo pretender que los estudiantes vengan a mi clase a leer, nos menciona Edgar esto del chat GTP4, una locura, pero una locura esto. Hace una semana estuve en Loja con unos técnicos chilenos analizando cómo poder utilizar el chat GPT a nivel de profesores. Porque los chicos, o sea, les manda un deber, Rodrigo, les dice a los chicos, analicen esta lectura académica. Querido Rodrigo, le pones en el chat GPT y le dices al sistema, saca ideas principales. Redáctalas y saca 5 preguntas y el sistema lo hace solito y no se vuelve a repetir. No hay ningún sistema de plagio que nos ayude a evitar eso. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Conociendo a nuestros estudiantes. Yo también leí, Nancy, hace una semana justo de un economista chileno que hicieron ahí unas pruebas allá en la universidad, allá en Santiago, y hicieron muchas pruebas y en realidad la efectividad del chat GPT-4 no es tanto como lo señala. Hay errores, incluso voy a tratar de ver si capto Ojalá nos puedas compartir, Sí, querido Rodrigo. sí. Pero Entonces, claro, son herramientas que apoyan, pero, por Pero son ejemplo, sutiles esos en el errores. caso mío, que son materias cuantitativas, claro, eso también. como tú dices, yo parto, por ejemplo, de el lenguaje sobre los temas que hay que manejar en la parte contable o financiera, porque ahí toda ciencia o toda disciplina tiene su lenguaje especializado. Entonces, Así es. qué es un costo, qué es una tasa. Y la habilidad cuantitativa que tratamos de desarrollar es siempre con el trabajo cuantitativo en clase. O sea, yo tengo organizado mi aula virtual, yo he asistido a unos 3 cursos tuyos, Nancy, y gracias a eso he organizado mi material y todo. Pero leí también leí el video, perdón, vi el video que está en la página del aula virtual. Y claro, ahí analiza el enfoque tradicional y este enfoque de actividades de aula invertida. Entonces ahí hace un supuesto bastante crítico, ¿no es cierto?, que dice que Claro. el, el profesor ya no es un instructor, dice, en este nuevo enfoque, sino más bien es alguien que apoya nomás el conocimiento. Entonces ahí está haciendo un supuesto bastante crítico, que es cuál es el supuesto sobre el alumno, que es el que está recibiendo, o sea, está ese material o esos videos. Entonces ahí, ese es un supuesto bastante crítico, o sea, porque como se dice en economía o en administración, la actividad educativa tiene al profesor y al alumno. Ambos son coproductores para llegar a un resultado de aprendizaje. Es Sí. como un médico que va a un paciente para
bajar de peso y le das su prescripción y dice siga esto, y cumple o no cumple y vamos a llegar al objetivo, el resultado de aprendizaje que buscamos. Entonces, en nuestro servicio educativo que estamos dando, o sea, se necesita el concurso de las dos partes. Sí. Entonces, para mí, le digo, es bueno este curso porque, claro, o sea, uno a veces puede estar convencido que está haciendo bien las actividades, pero retroalimentar con la experiencia de los otros compañeros también es bueno y con las nuevas guías que tú nos puedes dar, Nancy. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, querido Rodrigo. Sí, porque es interesante. Yo estaba justo con un profesor de medicina hoy, Rodrigo, y el profesor me decía, mi materia, no, realmente no sé cómo es la distribución en medicina, pero me decía, en mi materia nos encontramos con los chicos solamente 3 semanas, y para clase nos sentamos solamente 2 horas. Entonces, mi clase no es como el resto de clases de la universidad, no se puede evaluar bajo los mismos esquemas. Y es lo que hemos estado conversando con medicina para que se cambie este tipo de procesos. Sin embargo, al tener la universidad un sistema masivo de evaluación, al estudiante siempre le va a aparecer, por ejemplo, tiene calificaciones en la plataforma de la universidad. Y un profesor me decía, Nancy, aquí les compartí las calificaciones en la hoja de Excel, están todas las notas. Pero la pregunta es súper concreta. ¿Comparte usted o están publicadas las calificaciones en la plataforma de la universidad? Entonces, si el estudiante vio las notas en una hoja de Excel o por WhatsApp o por lo que sea, pero no en la plataforma, contesta no. Entonces, el sistema, al manejar la evaluación de más de 1,200 profesores, levanta, no están publicadas calificaciones. Todas estas situaciones que se pueden presentar, porque estamos hablando de sistemas masivos para el levantamiento de datos, siempre son o son sujetas a poder conversar con las personas que levantan los datos, que en este caso es la dirección de procesos de capacitación y recursos humanos. Sin embargo, valga la oportunidad, sí o no, chicos, que nos reunimos aquí un ratito y que podamos compartir por lo menos algo relacionado con todo lo que es este proceso de acompañamiento de los estudiantes. Rodrigo mencionaba algo súper interesante. Los roles pueden ser diferentes, pero en pedagogía, en términos de didáctica, de educación, es súper interesante que el objetivo que nosotros tenemos como profesores es que los estudiantes, igualito que los hijos, aprendan a ser autónomos. Desarrollen esta habilidad de aprender a lo largo de la vida. Yo les cuestionaba una reunión que tuve la semana pasada, no sé, ¿a quién le pregunto? Pablito, hijitos, ¿de qué edad tiene usted, querido Pablo? Ya grandecillos, está sin micrófono. Está sin micrófono, querido Pablo, no le escuchamos. A ver, ahí. ¿Cuál es mi edad? No, ¿cuántos? Si tienes hijos, ¿de qué edad son? Ah, de 36. Ya, pero ya grandotototes y adultos, ¿no es cierto, Pablito? Sí, Qué raro que 36. sería qué raro que sería, Pablito, que a esta edad de la vida su hijo le pregunte, papi, ¿qué ropa me pongo mañana? Pablito le diría, o sea, ya, lo que quiero es que desde que eras chiquito te fuimos alentando, dando herramientas, apoyándote para que aprendas a vestirte solo el resto de tu vida. Este ejemplo le traspaso a lo que queremos nosotros con nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es que ellos aprendan a aprender de manera independiente. Que ya no sea necesario, el profesor tiene que acompañarnos hasta cierto paso, hasta cierta situación, pero después la idea es que el estudiante aprenda a ser autónomo en el proceso de aprendizaje. Esto en pedagogía se llama metacognición. ¿Han escuchado lo que es la metacognición alguno de ustedes? No sé, Lenin Villalta, ¿sí me escuchas, querido Lenin? O Andrea Zambrano. Lenin, ¿sí me escuchas? Lenin, buenas noches. Buenas Andrea, noches. ¿cómo te va, querida Andrea? Cuéntame, ¿has Buenas escuchado lo que noches. es metacognición, querida Andrea? No, la verdad no lo había escuchado. Verás, querida Andrea, a nivel de pedagogía, metacognición es cuando nosotros logramos descubrir cómo aprendemos mejor. Eso no es innato, uno se tiene que ir preparando. Cuando Edgar les manda una lección a los chicos y les dice, chicos, mañana tienen lección, por si acaso les recomiendo, duerman bien. No se levanten a las 3 de la mañana a estudiar, es lo peor que pueden hacer. Para aprender, Edgar así súper apropiado en su rol de profesor les va a decir, chicos, para aprender el cerebro necesita descansar, dormir bien. Ustedes van a tener una pruebita conmigo el miércoles que les recomiendo.
Lean, revisen, tomen apuntes. Cuando uno se lee como los chicos estudian ahora, y así, solamente pasando, es la manera más ineficiente de aprender. Cuando una persona está leyendo algo y subraya, escribe las palabras, repite en voz alta, se graba, hace dibujos, entre más sentidos se utiliza, más se consolida la memoria de aprendizaje. Y cuando ese estudiante de Edgar, de Rommel, se va a dormir temprano y puede descansar de manera adecuada, en el proceso REM de descanso se consolida la memoria. Cuando a veces los estudiantes tienen malos hábitos de estudio, lo que yo les contaba con mi mamita. Cuando nosotros teníamos exámenes, mi mami nos hacía levantar a las 3 de la mañana. Nos daba huevo con paico y nos hacía poner el cuaderno debajo de la almohada. Ella decía que aprendíamos mejor. Entonces, mi mamita en su ingenuidad hacía todo lo que no debo hacer para aprender, porque yo necesito primerito descansar, aprender de diferentes maneras con diferentes tipos de estímulo y sobre todo tener buenas condiciones de descanso, de ánimo. La parte emocional es muy, muy decidora en los procesos de aprendizaje. Yo les decía en algún curso, uno se aprende más donde se siente mejor. Si estoy en la clase de Rommel y me río y hay trabajos en grupo y tenemos que estarnos moviendo y disfruto de esa clase, ese aprendizaje se fija más. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. Si estoy en la clase de Edgar y de María Cecilia y estamos haciendo una gincana y me muevo y me río y tengo que buscar alguna cosa, y esta movilidad, esta sonrisa, no es solamente que me siento bien, hay cuestiones químicas en el cuerpo, ¿sí? Hay un derrame de oxitocina y me siento súper bien y en mi cerebro cómo se pone listo para aprender. Yo llego a una clase y el profesor me dice, señores, hoy tienen prueba. Y la prueba que les voy a tomar ahorita es el 50% de su nota. Ojalá que pase. Y los que no pasaron, por favor, no me busquen. Mi tono de voz, lo que les acabo de decir a los estudiantes y la situación en la que pongo, ¿facilitará o no facilitará el aprendizaje? ¿Qué opinas tú, querido Rommel? ¿Cómo se quedarán esos estudiantes? ¿Cómo te quedarías tú si te dicen eso? De hecho, en absoluto te bloqueas, ¿no? Te bloqueas, ese es el término que se utiliza. Creo que hace 20, 25, 30 años esa era la norma, ¿no? Un poco el miedo, llamémoslo así, entre comillas, que generaba el profesor, ¿sí? La mal concebida autoridad, ¿no? El miedo que metía justamente por esto. Y yo me eduqué en un colegio muy bueno acá en la ciudad de Quito, muy, muy bueno, pero muchas de las prácticas eran esas, ¿no? A ver, de aquí van a pasar el año Es 40. Van a pasar el año, perdón, solo 5. El resto se quedará supletorio y pasarán otros 5. El resto no me busque. Me acordaba ahorita que tú ponías ese ejemplo que efectivamente era así. Entonces el proceso de aprendizaje era extremadamente vertical y eso obviamente a algunos nos dejaba muy abajo, a otros en la mitad. Entonces, no, en absoluto, para Sí, nada. sí. Y querido Rommel, qué triste lo que voy a decir, pero hay muchos profesores que continúan con esa práctica. Y les quiero contar qué es lo que pasa con sus estudiantes cuando tenemos este tipo de prácticas. Cuando un profesor, ya me voy a ir a un ejemplo con nosotros, María Cecilia se va a una conferencia y María Cecilia le cayó el agua, se dañó el carro, está la sala de conferencia llenita, querida María Cecilia, 300 personas. Tú entras estilando, llegas atrasada, el momento que entras, te alcanza a ver la persona que está dando la charla, el conferencista, y te dice, voy a tener que repetir todo porque la señora del fondo acaba de llegar atrasada y por ella nos toca repetir toda la clase. No se siente mal solo María Cecilia, todo el grupo se indispone. ¿Y saben qué pasa? ¿Qué le ocurre a María Cecilia? Su cuerpo, nuestro cerebro, nuestro cuerpo funciona de manera química, así de sencillo, todo es reacciones químicas. María Cecilia se siente súper apenada, se pone roja, pero su cerebro también empieza a generar y a producir hormonas en el cuerpo y tiene un derrame de cortisol. El cortisol, por ejemplo, no nos pone en estado de aprendizaje, nos pone en estado de alerta. María Cecilia va a estar lista para reaccionar. De pronto se pone a llorar, se pone triste, se avergüenza, se va. De pronto se enoja y les dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué me trata así? Pero de cualquiera de los dos modos, María Cecilia no va a estar lista para aprender lo que va a ver en esa conferencia. Lo mismo les ocurre a nuestros estudiantes en la clase.
Si nosotros no aprendemos a tener estas consideraciones de cómo funciona esta parte emocional, voy a tener siempre estudiantes en estado de alerta, de reacción y no de aprendizaje. Cuando Edgar llega a la clase y les dice a los estudiantes, chicos, vamos a tener una clase súper chévere el día de hoy. Hay unos materiales bien bonitos que quiero que revisen. La manera en cómo dice las cosas Edgar, la manera en cómo presenta. Esta cuestión del lenguaje corporal es súper importante porque tiene relación, desencadena reacciones también en sus estudiantes. Ustedes han escuchado esto de las neuronas espejo, ¿no es cierto? Estas neuronas que nos ayudan a trabajar esta parte de empatía, esta parte de conectarnos con el otro. Si yo le pregunto, por ejemplo, ahorita, Loreni Peralta, ¿sí me escuchas? ¿O Susana León, ¿sí me escuchan? Sí, aquí estoy. Sí. Loreni, ¿tú piensas que yo estoy disfrutando de esta clase que estamos trabajando ahorita o no? ¿Qué opinas tú? Completamente, porque lo haces de una manera fluida. Tu rostro, tu manera de expresarte, tu cuerpo, expresa que el conocimiento transmites es algo que ya lo vas disfrutando en el camino, porque generó un aprendizaje significativo en ti. Y además de eso, tienes la facilidad de poderlo compartir. Buscas la metodología específica para poder llevar lo concreto, como bien dices, las aulas, el poder dar esa píldora que nos permite a nosotros el poder ir evolucionando, cambiando en el proceso, animándonos. Animando. Muchas gracias, querida Loreni. Fíjense ustedes, a mí Loreni no me conoce directo. De pronto no sé si nos hemos visto algún ratito, pero la manera en que yo hablo, la emoción que pongo, la sonrisa, el movimiento, todo genera algo en ustedes que se llama confianza. Y yo insisto, yo aprendo más donde me siento mejor. Si yo le digo, por ejemplo, a Lenin, si estás por ahí, querido Lenin, ¿sí me ves? Sí, buenas noches, hola. Ya. Mírame, querido Lenin, si yo te digo, son las 6:30 de la tarde y vamos a tener ahorita una clase como de recuperación, así que veamos cómo nos va. ¿Qué mensaje te doy, querido Lenin? No, pues se siente la predisposición ya desde el profesor que como que no es la adecuada para el alumno. Y también el alumno ya se predispone, o sea, a no estar en el 100%. Y son segunditos, ¿sí o no, querido Lenin? Vean, segundos. En segundos yo puedo cambiar, les insisto, no el ánimo simple del estudiante, sino puedo cambiar químicamente su predisposición para aprender. O sea, yo siempre creo que esto de la educación es una suerte de magia, es una cosa increíble. Que coincidamos 30 almas en un aula, en una universidad. Les doy un dato que teníamos hasta el 2019. 1 de cada 100 estudiantes lograba terminar educación de 4º nivel. 1. Entonces, que ustedes tengan la suerte de estar con 30 chicos que cumplen con las condiciones de vida, económicas, de salud, sociales, como para poder encontrarse en un aula de clase, significa que es una cosa increíble la que yo puedo hacer con ellos. Yo empiezo la clase, le veo a Juan Fernando entrando, chicos, ¿cómo les va? Vamos a tener una clase genial ahora. 5 segundos, ¿cómo están esos chicos químicamente preparándose para aprender? Sí, los recursos, la plataforma, las lecturas, todo es súper importante, pero hay un neurólogo que es especialista en educación, Francisco Mora. Él dice, la estrella de la corona en todo proceso educativo es un profesor convencido. O sea, no importa qué plataforma tenga, no importa el currículo, no importa nada, quien genera el verdadero cambio en el proceso educativo son ustedes, el profesor. Sí, y yo como profesor tengo que saber que yo puedo improvisar en todas partes, chicos. Yo puedo decir, voy a hacer una fiesta sorpresa, voy a cambiar de ruta del colegio, voy a cambiar, pero donde no puedo improvisar es en educación. Necesito tener organización cuando yo voy a trabajar con mis estudiantes. El cerebro, nosotros sabemos que siempre está buscando estímulos. Ahorita pitó alguien afuera, el perro está ladrando, creo que dejé las llaves del carro adentro. Mi cerebro siempre está buscando distractores. Pero cuando a esos distractores naturales se suman distractores que a veces el profesor no toma en cuenta, puedo generar complicaciones en el proceso de aprendizaje. Cuando yo entro, por ejemplo, a la clase de Susana León, yo tengo que entrar al aula virtual de Susana y encontrar una estructura
que me ayude a mí como estudiante a navegar bien en ese proceso de aprendizaje. Recuerden que ustedes trabajan con estudiantes adultos. Cuando yo trabajo con un estudiante niño, a ver, ¿a quién le pregunto? Andreita Zambrano, ¿sí estás por ahí conmigo? Andrea, ¿sí me escuchas? Ya, perfecto. Cuando, por ejemplo, querida Andrea, estamos trabajando con un niño pequeñito, bien pequeñito, y le estoy enseñando a leer. ¿Le dejas que el niño lea solo o crees que es más recomendable que el profesor lea con el niño o le lea inclusive como lectura de ejemplo? Le acompaño, ¿no? En el aprendizaje. Solo no va a poder. Solo no va a poder. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes están desarrollando destrezas de pensamiento, ¿sí? El niño empieza a leer, hay muchísimas de nuestras habilidades y destrezas de pensamiento se tienen que ir consolidando conforme voy madurando. Cuando yo estoy con un niño pequeñito, le digo al niño, escucha cómo leo y de ahí lees tú. Y le enseño al niño a que lea, a que haga entonación, cómo hacer que te pasen, o sea, pronuncio, le enseño cómo se tome el libro, le demuestro, le acompaño en ese proceso de consolidación. Ustedes trabajan ya con estudiantes adultos. El modelo que plantea la universidad, que plantean casi todas las instituciones de educación superior, es que se trabaje un modelo de aula inversa, donde mi estudiante tiene que tener un tiempo para leer, revisar materiales, analizar contenidos antes del encuentro con el profesor, porque el rol del profesor es diferente. Ahorita que va a empezar clases, en mis tiempos, ¿quién tendrá mi edad? Pues, ¿quién parece? Querido Rodrigo, ¿cuántos años tiene usted, querido Rodrigo? Seremos de la misma generación. Eso ya no se pregunta. Y no vamos a decir que en nuestra generación, querido Rodrigo, ¿ya? En nuestra generación. ¿Sí o no, querido Rodrigo? Que el profesor nos decía, estudien esto, estas son las preguntas, y las respuestas que tenía el profesor eran las únicas válidas, ¿no es cierto? O sea, el profesor tenía el contenido, las preguntas y las respuestas. ¿Sí o no, querido Rodrigo? Eh, claro, era algo ya formateado, o sea, pero el tema es que nosotros también debemos salirnos de los formatos, o sea, y ver Es, la manera de cómo podemos enganchar la atención de los alumnos, es lo que claro. Y ahí el rol cambia absoluto, porque, por ejemplo, antes yo le pero, decía al estudiante, lee esto, estas son las preguntas, estas son pero las respuestas. Nancy, pero tú, eso es lo que yo te decía al principio, que en este nuevo enfoque, tú estás haciendo un supuesto de qué tipo de alumno estás considerando. El tipo de alumno que tú me estás hablando es un tipo de alumno dedicado, que se anticipa y lee toda la bibliografía que está ahí o los temas que se les ha puesto, ha hecho prácticas y solamente va a consultar eh, en la clase que va a dar el maestro o que va a participar el maestro, va a consultar sus dudas, hacer refuerzos, aclaraciones. Entonces el rol en ese enfoque es central del estudiante. Entonces, y tú estás asumiendo que, como dices tú, el estudiante descansa bien, de mañana hace una sesión de kendo, dice No, ni todo, yo no hago. entonces, entonces va con todas las herramientas. Yo les cuento a mis estudiantes cómo son las clases en Japón. Allá en las escuelas y en los colegios hacen calentamiento como si vayan a una clase de karate o de kendo. Entonces Y con andan una bien lógica, ¿no es despiertos, cierto? bien despierto. Entonces, ese nuevo enfoque está asumiendo eso, o sea, que nuestros estudiantes se acuestan temprano, han hecho las tareas por la tarde, las lecturas, los ejercicios, y al siguiente día solamente van a ver aclaraciones con el profesor. Pero esa no es o sea, no, Claro, no por existe supuesto, sí. No, no es lo la absoluto, situación. sería el escenario ideal, querido Rodrigo, Claro. pero te voy a comentar una cosa. Todos los cambios fuertes en educación toman tiempo, todos. Recordemos, los estudiantes que van a llegar a ti, querido Rodrigo, son estudiantes que han pasado 6, 12 años en sistemas educativos súper complejos, donde les han hecho súper memoristas, sin pensamiento crítico, con problemas de lectura. Tenemos estudiantes que llegan a la universidad con problemas de lectura para primer y segundo nivel, que les toma
hacíamos el ejercicio el año anterior. Teníamos un grupo de estudiantes que tenían que leer 8 veces 2 páginas, 8 veces para poder entender. Segundo año de universidad. ¿Es culpa del chico? Como bien decía Rodrigo, no sabemos si duermen bien, si comen bien, si aprendieron bien en el colegio, si tienen problemas de aprendizaje. En el 2017, la UNESCO dijo que 25% de la población estudiantil de educación superior en Latinoamérica tenía problemas de aprendizaje. Imagínense, 25%. Y en una evaluación de PISA, Nancy, para el Ecuador, el 70% de los jóvenes no tienen las habilidades cuantitativas básicas. Por O supuesto. sea, no saben calcular el interés simple y compuesto. Entonces, frente a ese escenario, estamos con situaciones, tenemos pero nosotros que querido hacer. Rodrigo, ahí voy a apelar algo como profesora. El momento que yo cierro la puerta de mi aula, el momento que recibo a mis estudiantes en un espacio de aprendizaje, yo puedo empezar a marcar una diferencia. Siempre, siempre se puede hacer algo. Y eso es súper importante tomar en cuenta. Yo puedo tener estudiantes en las condiciones peores, pero como profesor siempre se puede hacer algo. Lo peor sería decir, chuta, así está y así se queda, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, pero sabemos nosotros, de hecho, nosotros como seres humanos, los que estamos aquí, hemos tenido la oportunidad de estar con un profesor que nos cambió la vida. Sí, tenemos aquí el recuerdo de alguien que realmente, ni siquiera me acuerdo qué materia me enseñó, pero me cambió la vida. Y ese es el verdadero rol del profesor, poder buscar estas alternativas, movernos de una manera u otra, ser recursivos para siempre buscar hacer algo. En el momento que yo cierro la puerta del aula, ahí empieza el cambio. Yo conversaba la semana pasada con el rector y le decía, por más que ustedes, yo qué sé, se invierten en infraestructura, en plataforma, en recursos, en tecnología, el único que hace el verdadero cambio en el proceso educativo es el profesor en el momento que está con los estudiantes. Por eso hay que apostarle al profesor. Juan Fernando, te escuchamos. Sí, bueno, yo quería compartir un poquito. Tenemos ahorita bastante claro que el rol del docente es fundamental para el proceso de aprendizaje de los estudiantes y que realmente de lo que nosotros hagamos va a condicionarse el resultado que vayamos a tener. Pero a mí me surge una duda. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar ciertas imposiciones que nos hacen desde las autoridades de carrera? Pongo un ejemplo. Yo entré a la universidad ya va a ser 5 años, más o menos cuando tenía 26 años. Ahora ya tengo ya mismo 31, pero digamos que físicamente no se da esa apariencia como de lo que todos esperan un profesor. Señor, hablemosle en ese término para que entendamos un poco. Para mí cada semestre es encontrarme con estudiantes que somos pares, somos pares. Tengo estudiantes que están en la edad muy próxima a la mía y somos pares. Pero a mí me han limitado muchas cosas. Me han dicho como, por ejemplo, no puedes compartir con los estudiantes. Me han dicho como cosas como, por ejemplo, tu horario de trabajo es esto, ningún estudiante te puede eh, escribir fuera del horario. Cuando yo he dado esa apertura, porque, por ejemplo, el día de ayer que estamos en semana de exámenes, me escribieron chicos que son de otros niveles que ya no doy clases ahora, y me dijeron, podemos hacer un repaso que revisemos esto. Y yo creo que va un poco, no sé si será una estrategia, pero va también por la personalidad que tengo, que a mí me gusta esa interacción social. Pero en cambio a mí me han limitado y me han dicho, no hagas esto, no hagas esto, no puedes hacer esto. Y a la final no sé eso si tenga que ver algo personal o de pronto eso puede influir mucho de forma negativa en los resultados de los estudiantes. A esto voy con un pequeño detalle. Normalmente el docente está expuesto a tener dos tipos de estudiantes o a ser visto de dos perspectivas, mejor dicho, como el profe bueno o como el profe malo. Y yo haciéndome una autocrítica que trato de todo el tiempo hacerlo, me he dado cuenta que yo no soy el profe, digamos, del más amigable de todos, del más agradable de todos. Trato de sí hacer algo diferente, de marcar todo, pero siempre me voy quedando con esto de que tengo buena relación con los estudiantes, me llevo bastante bien, pero ¿hay que podría ser yo? Sí, ahí te voy a dar una recomendación, querido Juan Fernando. Tú acabas de decir algo súper interesante, somos pares.
y no son pares, porque tú eres el profesor. Entonces, es igual que los papás. Los papás podemos llevarnos bien con nuestros hijos, pero no somos los mejores amigos, somos papás. Y con los profesores también tenemos una política igual. Los profesores no somos pares ni somos los mejores amigos, somos profesores. Tú ahorita, con tu edad, con tu experiencia, con tu vida, tienes muy claro ese criterio. O sea, tú podrías irte a comer con los estudiantes, pasarla súper chévere, pero llegará a un punto en el que dirás, hasta aquí nomás y chao, por tu edad y por tu experiencia. Pero generalmente para un estudiante, especialmente para un estudiante joven, ese límite no está claro. Cuando nosotros confiamos en que los estudiantes van a tener este límite claro, nos podemos exponer a situaciones que después van a derivar en conflictos personales. Y creo que la mayor parte de lo que estamos aquí, como ya hemos tenido esa experiencia, sabemos que es mejor poner límites claros, que sepan que soy su profesor. Me parece excelente que te busquen y te pidan apoyo. Pero esto de partir y de compartir a nivel de pares no es una buena estrategia, por la madurez emocional que se requiere para tener claro cuál es el rol de cada uno. Entonces, tú a un chico le escuchas que está escuchando alguna banda que te encanta, me encanta, yo también, qué chévere, ya somos amigos. Y después de un ratito, en base a la amistad que ellos van generando, van tomando roles diferentes y asumiendo situaciones que después a ti como profesor te van a complicar. Entonces yo creo que es más no creo que se trate de ninguna política, creo que es más la experiencia que tenemos los profesores ya 25, 30, 35 años de profesores que hemos visto este tipo de situaciones. Pero sobre todo, te recomiendo mucho tener en claro, no somos pares, somos profes. O sea, tu misión va a ser jalarle las orejas. Tu misión va a decir, así tienen que hacer, y eso no se hace entre pares se apoyan desde otro sentido. Entonces, por eso creo que hay mucho cuidado, especialmente porque se han presentado cualquier cantidad de casos. O sea, yo he visto La relación profesores de que han poder ido, es diferente. eso, lo que decía Edgar, a veces te vas a una fiesta, pasó alguna cosa y a la semana tienes una denuncia de acoso. Tu Exactamente, carrera aunque tengas la profesional, misma edad. ¿sí? Aunque tengas la misma Legalmente edad. es diferente. Sí, sí. Y yo creo que esa es la recomendación y ese es el punto de vista de muchas autoridades porque se ha visto casos. O sea, yo he visto profesores maravillosos, súper empáticos, muy buenos docentes con una demanda de acoso. ¿Dónde vuelves a trabajar después? Aunque no sea cierto. Entonces, yo creo que ahí sí existe un nivel de pares, querido Juan Fernando, entre profesores que te decimos, ten cuidado con esto. Porque nosotros, por la experiencia, por la vida, tenemos una perspectiva y manejamos mejor esta parte emocional. Los chicos, la parte de las emociones también es algo que se aprende, no es algo innato, se aprende a manejar la parte emocional. Y eso también es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta durante el proceso de educación, ¿sí? Perfecto, listo. Hoy se nos va el tiempo volando. Bueno, para ir avanzando un poquito por aquí. El objetivo, como bien mencionaba Rodrigo, hay muchas situaciones adversas. Vamos a encontrar estudiantes con diferentes condiciones, diferentes posibilidades. Después de la pandemia nos quedamos con una generación de estudiantes que desde la parte emocional están muy complicado poder manejar las cosas. Chicos que tienen problemas de interacción, violentados, que tienen problemas de comunicación severos, súper fuertes. Todo eso influye en el proceso de aprendizaje. Y yo sé que van a reaccionar frente a esto, pero todas estas situaciones también son responsabilidad de los docentes. Nosotros como profesores ahorita no podemos decir yo doy mi materia y punto. Les insisto, uno aprende más donde se siente mejor. Y tenemos que buscar estrategias alternativas que nos permitan llegar más desde la docencia para acompañar más estratégicamente a nuestros estudiantes para que puedan aprender de mejor manera. Jimé, te escucho. Buenas noches, Nancita. Buenas noches con todos. Yo quiero preguntar algo, ¿verdad, Nancita? Estoy de acuerdo con usted con respecto al tema de que las emociones son importantes dentro y fuera del aula y también cómo las manejemos dentro de ellas. Pero, por ejemplo, en mi caso me he topado con... yo soy docente en Esmeraldas y el contexto que se vive acá es en ocasiones difícil, complicado. Sobre todo violencias, que en los barrios hay balaceras y eso, entonces los estudiantes pues tienen que cambiarse de casa o no pueden venir a clase, entonces son estudiantes que son buenos, genuinamente son muy pilas, pero hay situaciones que como a todos nos sobrepasan y pues a quién no vivir en medio de una
una situación de violencia. Entonces, me he topado con bastantes alumnos, bueno, con un par de alumnos que dicen esto, profesora, me siento con ansiedad o tengo ansiedad porque está pasando esto o está pasando aquello y no sé cómo manejarlo. Entonces, mi pregunta viene a, ¿es cierto? Estas emociones no se las pueden negar o minimizar, pero también me pongo en la pregunta de decir, ok, ¿hasta cuándo esto es cierto? Cuando empieza a bajar el nivel de este estudiante y no sé si es realmente por esto o es porque está utilizando una excusa de esto para no entregar alguna tarea o algún trabajo. Eso, Nancita, muchas gracias. Muchas gracias, Jimé. A ver, chicos, esto de la ansiedad, de la depresión, situaciones que se están presentando muchísimo en los estudiantes, no es una cuestión que se tiene que dejar de lado. Las personas que tienen casos de depresión crónica tienen niveles de cortisol altísimos. O sea, por más que quieran, por más que se esfuercen y lo que sea, químicamente sus cuerpos están súper alterados. El nivel de cortisol nos pone en estado de alerta y nos afecta inclusive desde el sistema inmunológico. Entonces hay muchas situaciones que tienen que ser analizadas, pero obviamente como profesores necesitamos mucho conocer con quién trabajamos, mucho. Darnos un tiempito. Yo siempre les digo a los profesores, cuando usted se sienta a iniciar la clase y le pregunta a Fernando, ¿cómo estás? Rommel, ¿está haciendo frío? Hola, Edgar, ¿sí me escuchas? Este tiempito es tiempo de calidad para contactar con los estudiantes, para conocer con quién trabajamos. Si yo me acerco donde la profesora Andrea Zambrano y le digo, fíjense ustedes en mi lenguaje corporal, profe, no hice el deber porque estaba súper enferma mi abuelita. O sea, ¿qué le estoy diciendo con mi lenguaje corporal y con mi voz? ¿Qué te estoy diciendo, querida Andrea? Enseguida me daría cuenta que es mentira. O sea, fíjense ustedes, segundos, eso es observación, conocer con quién trabajo, solamente observar. Sí, yo puedo tener otro estudiante que le veo que está con los ojos hinchados o que está golpeado, alguna cosa, y me dice, Nancy, tuve un problema fuerte en mi casa y no pude hacer el deber. Le voy a preguntar qué te pasó. No le voy a preguntar, estoy viendo ya lo que está pasando. Entonces, sí les voy a insistir, no podemos levantar perfiles psicológicos y hacer análisis de todos nuestros estudiantes, no lo voy a lograr, pero sí es importante que sepamos con quién trabajamos, que nos demos un tiempito para conversar. Y sin necesidad de llegar a ser paternalistas, sí les voy a pedir mucho que evalúen lo fuerte y lo duro, lo durísimo que es en nuestro país poder llegar a una universidad. O sea, es realmente un privilegio. No solamente desde la parte económica, sino también desde la parte intelectual, desde la parte de salud, desde la parte de posibilidades. Entonces, tratar de apoyar a estos estudiantes porque realmente, por ejemplo, los chicos que salieron de la pandemia y que están entrando a la universidad son chicos que salen con deficiencias de comunicación terribles, o sea, con problemas de relacionamiento horrorosos. Son chicos que están ahorita en la universidad y que ustedes ven sentados debajo de un árbol con el teléfono. Y al lado está otro y otro, pero no están conversando entre ellos, están en el teléfono. Entonces llegan a la clase y Edgar les dice, chicos, vamos a hacer una exposición, y se mueren. Miran al piso, están temblando, realmente están súper ansiosos, no pueden exponer, son destrezas y habilidades que no han sido desarrolladas. Qué penita si ese chico no recibe el apoyo de un buen profesor que le diga, a ver, tranquilo, respira profundo, vamos a exponer así, y le ayuda a desarrollar esas destrezas. Ese chico va a poder utilizar esa misma destreza para pedir un trabajo, para entrevistarse para una beca, para declararse a la enamorada, para protestar. Las mismas destrezas que el profesor le está ayudando para su clase le van a servir para la vida. Pero si decimos, está nervioso, no expuso bien, 0 y al puesto y el siguiente, esa destreza queda sin desarrollarse, afectado para toda la vida. Entonces, es importantísimo que les insisto, el rol del profesor desde la parte académica es muy vital, pero también hay cosas para la vida que también están en nuestras manos para trabajarse en el aula de clase. Querido Edgar, te escucho. Una sugerencia a la compañera que está mencionando. Primero, trabaja en equipo. Trabaja en equipo con otros docentes y trabaja en equipo con el departamento médico, que nuestra universidad no lo hace, y eso es un gran error. Segundo, crea una alerta académica o una alerta de seguimiento que el sistema sí te permite.
O sea, tú detectas eso, crea una alerta, no para dedicarte solo a este alumno, sino que para que te permita visualizar que si es que realmente es cierto lo que está diciendo, es tan grave lo que está produciéndose, o es que el estudiante aprendió a manipular. Porque el estudiante, la parte psicológica también puede hacerlo. Yo he tenido estudiantes que justo tenían su crisis, por ejemplo, estoy preparado para las crisis del miércoles que viene, porque la Universidad Católica tiene vacaciones jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Así es que voy a tener la crisis el miércoles y voy a tener la crisis el martes. Entonces, genera alertas académicas. Y finalmente, otra de las cosas que sugiero, no sé si te funcione o no, es que en los momentos que tienes contacto directo con el alumno, en medio de las clases, si es que tienes varias, no sé si esto sea muy, no sé si sea muy sesgado, no te podría decir, pero identifica las alertas de riesgo que tengas, revisa alertas de lo que tengas más seguido, de angustia, de ansiedad, de depresión, y corre una escala mediante una actividad lúdica, no en aula virtual, en presencial. Una actividad lúdica que te permita definir si es que algo está ocurriendo. Esa sería mi recomendación, porque vas a tener muchísimos, ha aumentado mucho los casos. Sí. Y ahí, muchas gracias por compartir esas estrategias, querido Edgar, muchas gracias. Mencionaste algo que me parece súper valioso. Nosotros podemos dar un tipo de Muchas gracias. apoyo desde la parte de la docencia. Podemos lograr algún tipo de apoyo. Pero algo que mencionó Edgar que me pareció súper estratégico es que también tenemos que aprender a formar comunidad de aprendizaje. Ahí sí, el apoyo de pares. Y recordemos que los chicos se conectan, se contactan, se conocen cuando el profesor organiza la clase para eso. ¿Sí? Si ustedes no forman comunidad de aprendizaje, hay chicos que terminan la clase y salen al patio para ponerse con el teléfono, no saben ni siquiera cómo se llama el profesor. Nos pasó a finales del semestre anterior, tuve un problema con el profesor en ese cuantito, perfecto, ¿qué materia es? Nos dio el nombre, hay 4 profesores, ¿qué profesores? No sabía el nombre del profesor. 6 meses en clases y no sabía el nombre del profesor. Entonces, imagínense qué otras cosas le quedaron o no de la clase. Pero formar esta comunidad, esta parte humana de apoyarse con el otro, depende mucho de lo que organiza el profesor. Cuando nosotros hacemos el trabajo en grupo, la exposición, el proyecto, ¿estamos trabajando la parte académica? Sí, pero están haciendo algo mucho más maravilloso que es desarrollar habilidades blandas y destrezas sociales. Y eso les están haciendo ustedes un regalo de vida a los estudiantes. Entonces, organizar bien el trabajo con los chicos en plataforma. Les voy a, antes de darle la palabra a María Cecilia, cuando yo digo organizar bien las palabras, los procesos y todo en plataforma o en cualquier ambiente virtual, significa que les ayuden a que los estudiantes fluyan bien en la clase. Si yo, por ejemplo, les pongo a ustedes ahorita, mañana presentación sobre neurociencia. Ven ahí presentación sobre neurociencia, no les estoy diciendo nada. El momento que Rommel se vaya a hacer ese trabajo a las 2 de la mañana después de haber acabado de calificar, de arreglar y tanto, bueno, tengo 2 horitas antes de prepararme, voy a ponerme a hacer ahorita el trabajo que pidió Nancy. Entra Rommel a la clase y dice, trabajo de neurociencia y ¿para cuándo hay que entregar? ¿Cuántas hojas son? ¿Hay que hacer solo? ¿Hay que hacer con alguna? Todas estas preguntas que salen cuando el trabajo no está bien detallado generan conflictos desde la parte administrativa y no desde la parte académica. Por eso es importante cuando generamos un ambiente de aprendizaje, un recurso presencial o virtual, lo que sea, seamos súper claros para que el estudiante no se pierda y para que vaya directo al proceso de aprendizaje y no al proceso de administración de ese recurso. Es importantísimo. Un foro, un deber, una tarea, una prueba, lo que sea. Respondamos a todas las preguntas para que el chico, cuando se siente a trabajar, tenga esas respuestas claras y pueda hacer lo que le corresponde a nivel académico. Organizarnos bien, poner detalles, dar información, ayudar a que fluya el proceso de aprendizaje es importante en todo modelo educativo, ¿sí? María Cecilia, te escuchamos.
La verdad es que ya no me acuerdo que iba a decir algo, Perdónanos, nos endulzamos por acá. pero se me fue, sí. Ya no me acuerdo ya, por eso bajé la mano. No te preocupes, no te preocupes, sí, pero es súper interesante para retomar esto, ya nos queda poquitos minutos. Recordemos, vamos a tener tecnología, vamos a tener recursos, currículo y todo, pero todo tiene un sentido cuando el profesor tiene claro qué quiere desarrollar a nivel de destreza intelectual con los estudiantes. Organizar bien el ambiente de trabajo, ser claro, dar todas las herramientas nos va a permitir lo que los papás buscamos con los hijos, que sean independientes, que vayan aprendiendo a aprender. Por alguna cosa le llamaron a Fernando Carpio a dar una conferencia en Francia. Fernando tiene que irse. Los alumnos de Fernando van a entrar a su aula y van a decir, el profe se fue, pero sabemos que cada semana hay que hacer un foro y hay que presentar una prueba y hay que hacer este trabajo. O sea, siguen aprendiendo de manera organizada después de que Fernando tiene un espacio de aprendizaje bien estructurado. Entonces, aquí también quiero aprovechar los últimos minutos para decirles, este espacio de aprendizaje bien organizado necesita también darle transparencia al estudiante respecto a su proceso de aprendizaje. La universidad tiene un principio que es súper importante, que es la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación formativa significa que cada vez que Loreni les toma una prueba a los estudiantes, a los 8 o 10 días les da la calificación para decirles, en esto fallaste y en esto acertaste. Si yo les tomo una sola evaluación al final, eso ya no es evaluación formativa, es evaluación sumativa, es una nota que dice pasaste o no pasaste. Ya no le estoy ni siquiera preguntando aprendiste o no aprendiste, le estoy diciendo pasaste o no pasaste. Entonces, es súper importante que utilicemos las herramientas, los recursos, las estrategias que ustedes consideren oportunas, pero que vayamos midiendo el aprendizaje y obviamente dando retroalimentación de manera oportuna. Si yo le digo, por ejemplo, ¿a quién le pregunto? A Lenin. Si estás por ahí, querido Lenin. Lenin, si estás con nosotros, ya. Lenin, te propongo seguir un curso de árabe. Y te digo, vamos a aprender 5 palabras por semana, pero nos vamos a ver cada 3 semanas. ¿Crees que podrás aprender a hablar árabe en unos 6 meses, querido Lenin? No, pues complicado, pues así. O sea, le salió así del corazón a Lenin. No, pues eso no se puede hacer, porque Lenin como profesor sabe que el aprendizaje tiene que ser continuo. Entonces, nos vemos cada semana, pero si te enseño algo nuevo, tengo que verificar que aprendiste y tengo que corregirte si no aprendiste bien. Entonces, yo no puedo pretender que al estudiante le enseño durante 6, 8, 10 semanas y después le tomo un examen y ahí le digo, pasaste o no pasaste, porque no voy a estar evaluando nada. Literalmente no voy a estar evaluando. Necesito tener esta evaluación continua, te evalúo, te califico y te retroalimento de manera oportuna. Cuando yo le tomo una prueba y le califico después de 5 semanas, ya no tiene sentido. Este proceso de aprendizaje, esto que nos dice Lenin, no, pues así no se aprende, es súper evidente. Loreni, ¿tenías un comentario? ¿Una preguntita? Loreni tenía la mano levantada. Sí, a ver, Loreni, te escuchamos. Perdón, mi teléfono está medio raro. Más que pregunta era corroborar algo que se está viviendo. Uno como docente efectivamente tiene que buscar el objetivo claro, cómo llegar al estudiante, pero también a la vez el tema de cómo hacer. Hay el seguimiento del sílabus, hay el seguimiento, hay casos, como lo que comentaba el compañero, de que hay estudiantes que nos buscan por X materia, por X docente, porque no generan este aprendizaje, no utilizan las herramientas de manera adecuada y más bien esa clase se volvió el temor de la carrera, el temor del nivel, llegar a eso porque puedes a veces, solo esa docente la puede dar, no hay otras alternativas. Entonces hacemos que los estudiantes se lleguen a frustrar, porque he visto eso en el camino. Entonces, más bien ahí es cómo complementarnos con la parte administrativa para todos poder hablar un mismo discurso, todos poder manejar lo mismo, porque
vemos que vamos grupos y grupos tratando de prepararnos, tratando de dar lo mejor para los estudiantes y así lograr que ellos logren este aprendizaje significativo. Y más que eso, se vuelve interactivo, utilizando todas las metodologías activas y demás, pero hay ciertas personas que se van quedando. Y cuando llegan con nosotros, esta frustración, esa ansiedad, les hace que se bloqueen. ¿Y luego qué tenemos que hacer? Pasar el informe a la dirección y decir, ve, este estudiante no presenta tareas, no presenta aquello, y no vemos más allá de qué está pasando. Y a veces somos como docentes los que ocasionamos este inconveniente. Entonces, también es eso, es un llamado a tratar de entrelazar todos esos cursos y técnicas y demás, el que todos lo hagamos, a unificarnos como un cuerpo colegiado de todos los docentes de la universidad. No solo son específicos de ciertas carreras, sino que está en general en la universidad y así poder obtener estos estudiantes que dejen su huella, pero de manera propositiva. Sí, así es. Es una súper buena alternativa, querida Lore, o sea, considera algo súper importante antes de pasarle la palabra a Rommel. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Los estudiantes, los grupos que tenemos son únicos y nosotros somos únicos con cada grupo de estudiantes también. Entonces, yo les decía hace un momentito, es importantísimo lo que nosotros como profesores logremos hacer porque nosotros somos los que marcamos la diferencia. Yo puedo elegir si califico, si retroalimento, no, porque a la final cuando cierro la puerta, la clase se transforma en un espacio donde yo soy el que determina la dinámica como profesor. Entonces, súper importante considerar eso. Ustedes pueden marcar la diferencia, conociendo con quién trabajan, tomando esta nueva perspectiva de que ya no somos los que contienen el conocimiento, somos mediadores, pero sobre todo, queridos compañeros, es súper interesante que, aunque ya hayan pasado los años, las sociedades y lo que sea, el peso de lo que tiene un profesor para transferir a un estudiante es súper fuerte, súper fuerte. Sí, ustedes no les enseñan a los chicos únicamente la parte académica, los chicos también aprenden de ustedes la parte social, la parte humana, siguen aprendiendo de ustedes. Entonces, tomar en cuenta, yo tengo ahorita una hija que está en la universidad. Me acordaba, y les voy a dar este ejemplo para ir cerrando la clase, cuando ella era pequeñita, cuando estaba entrando a preescolar, vino un día feliz de la vida, pero así saltaba. Le digo, ¿cómo te fue? Mami, la profe, la Inesita, les dijo a todas las niñas, hola princesita, pero cuando me saludó a mí me dijo, hola Angelito. Solo a mí me dijo Angelito, mami, pero vino feliz. Y esta misma hija mía, ahorita cerca de cumplir los 20 años, viene de una clase la semana pasada y me dice, mami, le digo que el profesor revisó todos los trabajos, pero vio el mío y me dijo, qué buen trabajo, Paula. Y yo salí súper feliz, mami, he pasado todo el día con la sonrisa. Fíjense ustedes, de preescolar a universidad, nuestro discurso sigue teniendo peso con nuestros estudiantes. No le estamos dando plata, puntos, regalos, le estamos dando solamente la palabra. Y como bien decía hace un ratito una compañera, tomar en cuenta desde la parte emocional lo que podemos aportar con esos estudiantes es vital. Les insisto, compañeros, aprenden más donde se sienten mejor. Así que voy a darle la palabra a Rommel y perdón que me estoy pasando unos minutitos. Querido Rommel. Sí, rápido, solamente para agregar a todo lo que tú has dicho y me quedó un poco el tema de ser transparentes. Mira la importancia que tiene el lenguaje en nosotros, el uso del lenguaje, y ahora sí me refiero al tema lingüístico como tal. El lenguaje adecuado abre las puertas y es mucho más claro con los estudiantes. Resulta que no somos muy cuidadosos en el uso del lenguaje y muchas veces eso genera confusión, genera distancia, genera un poco de barreras en los estudiantes. Mira la importancia de preparar súper bien el lenguaje con el cual nosotros nos acercamos a ellos. Incluso en lo que tú decías, ¿no? Cuando somos claros en lo que queremos de ellos, pues tienen que ser claro el lenguaje que les proponemos, ¿cierto? Recibimos, cierto es, estudiantes con algunas deficiencias. Una de ellas es la incapacidad de seguir instrucciones. Los chicos no saben seguir instrucciones. Esa es una deficiencia. Sin embargo, ahí viene la alternativa del lenguaje. Ante la incapacidad de seguir instrucciones, pues listo, cambio el lenguaje para que el mensaje como tal
llegue al estudiante y se pueda lograr el objetivo. Entonces, mira la importancia de aprender a manejar un lenguaje adecuado, un lenguaje pertinente, ¿no? Que también cabe en cada una de nuestras clases y en la relación con los estudiantes. Así es, perfecto, súper buen aporte, querido Rommel. Y lo que nos acaba de decir Rommel se complementa en algo súper sencillo, y es que tenemos que conocer con quién trabajamos. No voy a decir a quién educamos, sino con quién trabajamos. Ver estas deficiencias, estas situaciones especiales, estas necesidades que pueden tener los estudiantes. Hay chicos que pasan más tiempo con ustedes en las clases, en la universidad, que con su familia, que con sus amigos. Su espacio de socialización, de vida, de reconocimiento, de aceptación o de rechazo está con ustedes. Sí, vamos a tener en este curso, los otros módulos son súper técnicos, pero a mí me encanta apelar mucho a esta parte porque lo técnico funciona solo si de por medio está la figura del profesor como ser humano. Sí, el momento que yo le veo a Ceci que me dice, sí, Nancy, yo estoy segura que Ceci va a utilizar una de estas herramientas y va a decir qué difícil que es, pero voy a hacer porque de pronto le sirve a los chicos. Mientras no haya ese compromiso humano, mientras no haya esas ganas de conocer con quién trabajo y ayudar a ese ser humano, el resto no tiene sentido. Entonces, por eso el sentido de esta reunión es que tengamos una primera charla para movernos un poquito y para insistirles, ustedes van a marcar la vida de sus estudiantes. En sus manos va a estar generar muchísimas cosas más allá de lo académico. Van a aprobar la materia o van a reprobar, eso queda, pero ustedes van a marcar desde la parte humana mucho a sus estudiantes. Los seres humanos aprendemos mucho por imitación y por repetición. Así que muchas de las respuestas de Juan Fernando, de los chistes de Rommel, de la actitud de Fernando, del ánimo de María Cecilia en la clase, de ahí va a depender el aprendizaje de los chicos, no solamente en lo académico, sino también los aprendizajes de vida. ¿Sí? Les invito, chicos. Yo sé que en esta semana hay bastante material, no pretendo que lean todo, pero descarguen ese material. Es bien bonito, bien bonito. O sea, hay muchas cuestiones respecto a cómo funciona el cerebro, cómo podemos manejar la parte emocional, cómo apoyar un proceso de aprendizaje. Tenemos solo una horita, no podemos tomar más tiempo, pero les voy a invitar mucho, mucho que descarguen ese material y que lo lean. Y que despuesito me llamen y me manden un mensajito y digan, Nancy, qué bonito el material que nos compartiste. ¿Tienes más? Ahí estamos hechos con el objetivo de esta clase. Sí, hay una actividad pequeñita que no es extensa, pero sí les voy a pedir que no lo hagan al apuro. O sea, un sabadito en la tarde, una horita para sentarse con un café y pensar lo que van a responder en ese trabajo. Es chiquitito, pero tiene que ser bien sentido, ¿sí? Y desde la próxima semana llevamos un poquito con la parte técnica, que de pronto me diga por ahí, no sé, Andrea, Nancy, sí estuvo súper bien mi clase, pero la libreta fue un desastre. Entonces nos vamos a sentar a hacer contigo la libreta de calificaciones, que fue lo más difícil. Pero les insisto, todo esto va a funcionar si existe un profesor comprometido, un profesor súper claro en cuál es su misión. Y ese fue el objetivo de la charla el día de hoy. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda. ¿No? Perfecto. Me voy a poner como siempre a sus órdenes. Creo que ya mi teléfono es de dominio de la universidad, así que cualquier cosa, contáctenme, me escriben, me mandan un mensajito y les invito nuevamente, revisen el material que está en la clase. Es un material súper, súper interesante. Por favor, están abiertas ya todas las actividades. No son muchas, son poquitas, pero sí son importantes de cumplirlas. En este módulo, en este curso, ustedes también van a tener una clase práctica donde vamos a ejecutar las actividades propias de la plataforma. Nos va a acompañar siempre una persona del Centro de Educación Virtual. Ahorita está con nosotros Juanito Andrade. Él es el que está, si ustedes tienen problema con alguna tarea, con alguna asignación, le contactan directamente a Juanito. ¿Puedes poner tu mail en el chat, por favor, Juanito? Claro, no hay problema. Por favor, para que le contacten a él. Y si no, también yo les pongo por si acaso mi teléfono para que nos... Para que me contacten, por favor, y con eso podamos tranquilamente apoyarles en lo que necesiten, ¿sí? No sé, creo que con eso quedaríamos con todo. Juanito, por favor, ¿nos ayudas con tu mail? Y ya recuerden que están las aulas armadas y completamente listas para que empecemos a trabajar, ¿sí? Perfecto. Les deseo una linda noche, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y nos vemos de aquí la próxima semana ya para ver un poquito más temas técnicos. Que pasen bien, cuídense mucho, hasta luego.